El viernes pasado, amigos televidentes, el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, José Serrano, hizo noticia. E hizo noticia no solo a través de las cuentas de redes sociales, sino por la traída de Carlos Pareja Yannuzeli al Ecuador. El diario El Telégrafo, hermano de esta plataforma de medios públicos, tituló: Carlos Pareja Yannuzeli patea el tablero político ecuatoriano. Sobre esta repatriación de Carlos Pareja Yannuzeli, las consecuencias y los impactos en la política ecuatoriana, las investigaciones en supuestos hechos de corrupción, la situación interna del movimiento Alianza País y la agenda legislativa en términos del programa económico y de las medidas que se tengan que adoptar, es lo que vamos a conversar con José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa. Esto es Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Bienvenidos. Señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Usted hizo mucha noticia el viernes pasado. Es una de las primeras oportunidades de una entrevista larga que da en el Ecuador. ¿Por qué un presidente de la Asamblea recurre a traer a alguien que estaba huido de la justicia y que de una u otra manera ha llamado la atención también el hecho que el fiscal no haya conocido esto? Primero, ¿por qué va usted en esta gestión? Y dos, ¿acaso no se confiaba en el fiscal? Muchas gracias, Carlos. Un saludo a los televidentes. En primer lugar, creo que es una responsabilidad que la he asumido desde hace más de 6 años en mi vida, cuando tuve la oportunidad en el gobierno del presidente Correa de ser ministro del Interior. Uno de los grandes retos y responsabilidades que enfrenté fue justamente la lucha contra la impunidad, que es también luchar contra la corrupción. Y fuimos trabajando de manera permanente y de manera, yo diría, incluso en crecimiento en todo el tiempo que estuve como ministro del Interior, en esa lucha contra la impunidad, desarticulando bandas criminales, transformando la gestión de la Policía Nacional y su institucionalidad en una lógica de servicio a los ecuatorianos y a las ecuatorianas, y no en una lógica de servirse a sí mismos, en respetar ese uniforme que tienen nuestros policías nacionales, y al mismo tiempo en coadyuvar para que la justicia pueda hacer su trabajo con aquellas personas que estaban cometiendo delitos. Tuve un proceso alrededor de los últimos meses de mi gestión como ministro en el gobierno del expresidente Correa. Tuve la responsabilidad de también dar seguimiento a todas las acciones que permitan el retorno de Pareja Yannuzeli al país. Era fundamental, después de todo el escándalo de corrupción que se había destapado alrededor de Petroecuador, era fundamental que este ciudadano, mal funcionario, mal compañero, venga a rendirle cuentas a los ecuatorianos en el menor tiempo posible. Pero, señor presidente, disculpe que lo interrumpa, pero eso yo puedo entender en su rol de ministro del Interior. Pero estamos hablando que usted fue en calidad de presidente de la Asamblea Nacional Legislativa y esto ha generado algún ruido al interior del propio movimiento Alianza País. Sí, pero ¿qué manda la Constitución alrededor de la gestión como funcionarios públicos ya y la separación de poderes? Que efectivamente, como asambleístas, no podamos nosotros tener injerencia sobre el rol de ninguna de las otras funciones del Estado y de igual manera las otras funciones del Estado. Pero si nosotros leemos el artículo 528 en el numeral 2 del Código Penal Integral, claramente se establece que quienes son responsables de aprehender por el cometimiento de un delito a ciudadanos que están infringiendo la ley es justamente los agentes del orden público, los policías, las propias Fuerzas Armadas, etcétera, los fiscales. Pero hay unas excepciones. Las excepciones es en el caso de flagrancia. En el caso de flagrancia, cualquier ciudadano puede detener al otro ciudadano que esté cometiendo un delito. Y hay cerca de 3 excepciones más, y una de esas excepciones dice que cualquier ciudadano puede aprehender a una persona que haya cometido un delito, que tenga orden de prisión preventiva o que haya sido condenado y esté prófugo, y ponerle a órdenes inmediatamente de la justicia. En esa lógica,
Yo tuve contacto con la misma persona. ¿Por qué menciono el tema del Ministerio del Interior? Porque la misma persona con la que había tenido contacto en su momento cuando fui ministro hasta noviembre del 2016, esa persona es la que estaba facilitando un acercamiento con Pareja Yannuzeli para que él se entregue voluntariamente. Esa persona me volvió a contactar a mí ahora en este mes de agosto y me dijo: Pareja Yannuzeli quiere regresar al Ecuador para entregarse a la justicia. Entonces, en esa lógica, yo hablé inmediatamente con el presidente de la República y le dije: presidente, Pareja Yannuzeli, porque son dos hechos que aparentemente pueden ser el mismo, pero son diferentes. Pareja Yannuzeli quiere regresar al país y entregarse a la justicia. Lo que yo facilité, en coordinación con el presidente Moreno, es justamente el retorno de Pareja Yannuzeli al Ecuador para que se entregue a la justicia. Hasta ahí llega nuestro rol, hasta ahí llega nuestra facilitación. ¿Por qué como presidente de la Asamblea? Bueno, eso habrá que preguntarle al señor Pareja Yannuzeli y a las personas que me contactaron por qué tuvieron ese nivel de certeza o de confianza para que el señor Pareja Yannuzeli efectivamente se entregue al Estado ecuatoriano para rendirle justicia. Ya voy a ir al tema cuentas, ¿no? del fiscal, señor presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, pero terminemos con este tema. A ver, a usted lo llaman, usted coordina con el presidente, viaja a Estados Unidos. Estaba yo allá. Usted estaba allá. Sí, ok, sí. Se entrega al señor Pareja Yannuzeli. ¿Qué nos hace pensar que no hay un acuerdo para la entrega del señor Pareja Yannuzeli, considerando que él estaba en Estados Unidos prácticamente con cierta tranquilidad? No tenía la justicia encima ya, no tenía la policía persiguiéndolo por más que esté en el Interpol, a tal punto que dio algunas entrevistas a medios de comunicación. ¿Qué nos debe hacer creer que no hay un acuerdo o algún tipo de condiciones con el gobierno nacional? Porque el señor Pareja Yannuzeli no es ningún ingenuo, señor presidente. Pero ¿qué tipo de acuerdo puede tener con la Asamblea Nacional o con el gobierno nacional si no sea el de velar por su seguridad y el que se cumpla y el que se vigile también el cumplimiento del debido proceso por parte de las autoridades de justicia, ya sea jueces y fiscales? Ese es de alguna manera los únicos planteamientos que nosotros como gobierno y el presidente Moreno y en mi calidad de presidente de la Asamblea podíamos plantear. Mire, nosotros vamos a dar seguimiento, que se respete el debido proceso y que su integridad física y su propia vida no corran riesgo. Hasta ahí hay cómo llegar. Pero eso le corresponde al gobierno, no a usted. No, pero obviamente a nosotros nos corresponde también velar en cuanto a la fiscalización para que eso efectivamente se esté dando. Entonces, frente a eso, la principal condición que se estableció con el señor Pareja Yannuzeli y que hablamos con el presidente de la República fue que no existan condiciones. No pueden haber condicionamientos para su entrega, porque nosotros obviamente podíamos facilitar su retorno al Ecuador para que él se entregue a la justicia. Ya en la justicia, pues la Fiscalía sabrá cómo procesa, si es que hay acuerdos, si es que hay cooperaciones, etcétera. Pero eso ya no le corresponde a la Asamblea, eso ya no le corresponde al Gobierno Nacional. Bueno, pero a raíz de lo que se vaya descubriendo en la medida que el señor Pareja Yannuzeli llegue a una instrumentación de la cooperación eficaz y si llega a comprobar con determinadas evidencias, ustedes como Asamblea Nacional tendrán que actuar. Pero antes de entrar a eso, ¿usted llamó al señor fiscal y le comunicó que estaba yendo a Estados Unidos? Porque el fiscal dice: a mí nadie me ha dicho, yo no conocía nada. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo confían en el fiscal Carlos Vaca Manchero. El rol del fiscal es justamente el de llevar el proceso penal como tal, ya sea para acusar o para abstenerse de acusar. Ese es el rol dentro del proceso judicial. En este caso fue una acción política, una acción ciudadana que está, reitero, establecida incluso en una responsabilidad ciudadana en el Código Penal Integral y que la establecimos y que la compartimos y que la coordinamos con el presidente de la República porque considerábamos que era fundamental que el señor Pareja Yannuzeli regrese al Ecuador, como lo consideró también fundamental el propio expresidente Rafael Correa en su momento. Con el expresidente Rafael Correa dimos seguimiento al retorno de Capaya, o a la entrega de Capaya o a la captura de Capaya para que retorne al Ecuador prácticamente hasta el último día de su mandato. Y si es así, ¿por qué Rafael Correa pone un signo de interrogación en el sentido de qué hace el presidente de la Asamblea capturando o trayendo a un huido de la justicia? En primer lugar, yo no lo he capturado. La entrega es voluntaria. Ya.
Entonces eso es fundamental. Y reitero, lo que facilitamos nosotros, coordinadamente con el presidente de la República, es el retorno al país de uno de los prófugos seguramente más buscados por uno de los mayores casos de corrupción que ha tenido el país, que creo que era fundamental. Creo que el país debe estar tranquilo y debe estar confiado de que, habiendo retornado ese prófugo acá, no es imposible que retorne ninguno de los otros prófugos que todavía están fuera del país y que en cualquier momento deberán venirle a rendir cuentas por los hechos ilícitos que han cometido. Ahora, vamos a lo siguiente. Usted habló con el señor presidente Lenín Moreno. ¿Hablaron con él en el sentido es, le decimos o no le decimos al fiscal que estamos en esto? Esta fue una coordinación, reitero, de carácter ciudadana, de carácter político. Si el señor Pareja Yanouseli quería regresar al Ecuador para ahí entregarse a la justicia, confió en nosotros para entregarse, para retornar al país. Ahora está a cargo de la justicia y la fiscalía. La justicia y la fiscalía tienen que hacer su trabajo. ¿Usted cuenta con información sobre las eventuales pruebas que pueda presentar Carlos Pareja Yanouseli? Ninguna, ni tampoco es mi competencia, ni tampoco era parte de la conversación que tuvimos con las personas allegadas a Pareja Yanouseli. Pero una cosa es la competencia en la función legislativa que usted ejerce como máximo representante de la Asamblea Nacional Legislativa en calidad de presidente, y otra cosa es el tema político. Sí, pero yo no puedo plantear, ¿no es cierto?, el tener información que no sea oficial a partir de mi rol como presidente de la Asamblea. Pero o como asambleísta. Tiene la competencia de fiscalizar, señor presidente. Sí, pero la fiscalización es a las instancias y a los funcionarios que están establecidos en la Constitución. Yo no fiscalizo, la Asamblea no fiscaliza el proceso judicial. La Asamblea puede fiscalizar al fiscal general de la Nación en este caso al presidente del Consejo de la Judicatura, a los miembros del Consejo de la Judicatura. Pero y a los funcionarios públicos también, a los ministros, al vicepresidente. Sí, por supuesto, a los ministros, al vicepresidente. Pero si hay pruebas inherentes a funcionarios del actual gobierno, usted puede fiscalizar. Pero esas pruebas tienen que estar oficializadas y tienen que estar dentro de un proceso, ya sea judicial o dentro de un proceso administrativo. Pero bajo ningún punto de vista yo le puedo dar valor a la información que todavía no esté corroborada y que me dé una persona que incluso estuvo prófuga de la justicia, perseguida por uno de los mayores delitos que se ha cometido en el país. Cuando usted llegó al Ecuador, dio una rueda de prensa muy breve, pero en esa rueda de prensa dijo, el señor Pareja Yanouseli es entregado de inmediato a la justicia. El tema pasa por la figura que es nueva dentro del Código Integral Penal, que es la cooperación eficaz, donde está establecido exactamente qué consiste y cuáles son los atributos de esa cooperación eficaz. En la medida que el señor Carlos Pareja Yanouseli, si es que además se llega a la instrumentación de ese acuerdo, presente pruebas verificables y comprobadas, la Asamblea Nacional, ¿cuál rol va a asumir en términos de fiscalización? Eso le corresponde en estricto y exclusivamente a la Fiscalía General del Estado. Mientras nada de eso se haya presentado, mientras nada de eso haya aprobado el señor Pareja Yanouseli, nosotros obviamente no podemos operar bajo ningún punto de vista. Esa información solamente la puede oficializar y hacer pública el fiscal general de la Nación dentro del expediente o los jueces en su momento. Así que yo creo, Carlos, que establecer una especulación en torno a la información que dé o no dé el señor Pareja Yanouseli sería algo irresponsable con el país. Más bien, creo que lo fundamental acá es el hecho que logramos que uno de los personajes más buscados del país y que estaba prófugo por uno de los hechos de mayor corrupción que ha tenido el país, ya retornó al país, logramos que retorne al país voluntariamente y ya está a órdenes de la justicia para que la justicia efectivamente logre que aquí no haya impunidad. Señor presidente, el regreso de Carlos Pareja Yanouseli ha despertado mucha expectativa, no política, ciudadana, de expectativa en relación al manejo de la política en ese sentido. Y usted comprenderá que yo debo hacer las preguntas correspondientes. Si el señor, y permítame plantear escenario, si el señor fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, llegase a iniciar una indagación previa
¿Eso sería suficiente para un eventual juicio político en contra del vicepresidente u otros funcionarios? Le pregunto. Bueno, las indagaciones están planteadas contra el señor Pareja Yannuzeli, ¿no es cierto? Me refiero a indagación previa en contra del vicepresidente de la República o de cualquier otro funcionario actual del gobierno nacional. Las indagaciones previas son actos reservados y confidenciales para la Fiscalía, ¿no es cierto? Y por ende también para la ciudadanía. Entonces, por lo tanto, no se pueden constituir en pruebas si es que están para ningún proceso de carácter administrativo, carácter político, porque están dentro de un expediente reservado. Tendría que iniciar una instrucción fiscal, entonces. Mire, efectivamente, tendría que abrir la instrucción fiscal. Para abrir la instrucción fiscal al vicepresidente se debe pedir autorización a la Asamblea Nacional, por ejemplo. Pero esos son temas, reitero, que ya le corresponden al fiscal general, que le corresponden a las autoridades de justicia y que nosotros estaremos a la expectativa más bien de cuál es la información y cómo se dilucida y cómo se logra luchar contra la impunidad de acuerdo también a la información que pueda entregar y que sea corroborable por parte del señor Pareja Yannuzeli. En julio de este año, señor presidente, usted suscribió un documento público que llamó la atención. Prácticamente declaraba bajo juramento que no iba a asumir la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de suscribir una declaratoria juramentada? ¿Había tanta desconfianza y tanto desaguisado al interior del movimiento Alianza País y del propio gobierno? No creo que haya existido esa desconfianza, no creo que exista ¿Pero qué lo llevó, esa entonces? desconfianza. Justamente mi consecuencia con este proceso. Hemos estado viviendo una arremetida feroz en contra del vicepresidente de la República y desde el tiempo de campaña se venía planteando como una especulación que frente a una eventual salida del vicepresidente era el presidente de la Asamblea el que podía integrar la terna que remite el presidente de la República acá. Así que aquí definitivamente uno tiene que ser muy transparente, reitero, consecuente con el país, consecuente con el proceso. Hice esa declaración el 13 de julio del año 2017, esa declaración juramentada, porque simplemente quería estar tranquilo con mi conciencia, tranquilo con los 3 millones de ecuatorianos que votaron por mí para ser su representante en la Asamblea, tranquilo también con mi relación con el propio vicepresidente de la República, con el presidente de la República, con el movimiento y con el Ecuador entero. ¿Usted confía como representante de la Asamblea Nacional y más allá de representante de la Asamblea Nacional Legislativa, como miembro importante de Alianza País, del Buró Político, sigue confiando en Lenín Moreno, presidente, y en Jorge Glass, vicepresidente, cuando se habla al interior que se están alejando del génesis ideológico de Alianza País y evidentemente hay una bulla y un ruido importante? Confío y por supuesto creo que es fundamental efectivamente que esa confianza esté dada en función de los actos que vamos realizando, ¿cierto? Yo creo que Lenín Moreno hasta el momento ha venido cumpliendo una agenda que está programada con miras a cumplir con el plan de campaña que ganó las elecciones y que es el plan de gobierno de Alianza País, el que se inscribió el momento de inscribir la candidatura de Lenín Moreno y de Jorge Glass. Y en esa perspectiva, pues, nosotros debemos generar ese respaldo para que ese plan de gobierno se pueda cumplir. Y aquí en la Asamblea tenemos un bloque de 74 compañeros y compañeras asambleístas que estamos en esa misma línea. Respaldar el cumplimiento de ese plan de gobierno que ganó las elecciones. Pero ¿cómo entender, señor presidente, que es un bloque cohesionado y unido y que usted mantiene excelentes relaciones con el gobierno nacional, sin perjuicio de lo que usted me cuenta de que viajó a Estados Unidos previa coordinación con el presidente de la República, cuando usted mismo en una rueda de prensa o en una declaración pública respaldado por todo el bloque dice, cuidado, nos están llamando y cuidado con el hombre del maletín para destruir el bloque? ¿Cómo entenderlo? ¿Ahí no hay algo contradictorio, señor presidente? Sí, pero bajo ningún punto de vista ese hombre del maletín estaba enviado por el presidente Lenín Moreno. ¿Y que entonces será por la oposición? Puede ser, pues, o por alguien que quería pescar a río revuelto. Fue un mensaje duro para un momento duro, señor presidente. Sí, pero alguien seguramente puede ser la oposición o alguien que quiso pescar a río revuelto sobre un proceso y un movimiento que simplemente no se vende ante nada ni ante nadie. Entonces, en
En esa lógica, pues correspondía efectivamente hacer también ese pronunciamiento. Aquí no vamos a aceptar el nombre del maletín, no lo hemos aceptado, hemos seguido una línea, los 74 asambleístas, como por ejemplo al aprobar la ley de paraísos fiscales, que es otro de los temas para luchar contra la corrupción, como por ejemplo en el juicio político y en la censura al ex Contralor General del Estado. Creo que hay suficientes muestras y evidencias de que somos 74 hombres y mujeres que estamos dispuestos a seguir dando todo nuestro contingente sobre la base siempre de nuestros principios, de nuestra ideología, de nuestro pensamiento político y obviamente para que el presidente Moreno pueda cumplir ese plan de gobierno que ganó las elecciones. En este caminar de Alianza País, en este caminar político de Alianza País, todos siempre hablaron de un proyecto político. Y cuando se hablaba de alzamanos en la Asamblea Nacional decían, pero ¿qué se les extraña si somos un proyecto político? ¿No van a pasar una prueba de fuego cuando el gobierno nacional mande las primeras reformas a las leyes orgánicas, por ejemplo, o leyes ordinarias, cuando se hable de reformar o eliminar la ley de plusvalía, cuando se habla de pasar la ley de repatriación de los capitales en paraísos fiscales, cuando se comiencen a enviar las medidas, los ajustes de medidas económicas y que requieran también de votos en la Asamblea? Porque una cosa son los indicadores de gestión y de aceptación del presidente de la República y otra cosa es el poder real de la política que está aquí en la Asamblea. Hemos seguido una línea durante 10 años en materia económica, siempre vinculada a generar el mayor beneficio y la mayor protección a los menos favorecidos de nuestro país, a los pobres de nuestra patria. Y esa línea simplemente es invariable. Frente a esa línea no vamos a claudicar. Y en esa misma línea creo que está el propio presidente Moreno, estoy seguro que está el presidente Moreno. Así que toda reforma que se plantee tiene que tener, yo creo que una coherencia con este proceso político, con la política pública que hemos logrado consolidar y la institucionalidad que hemos logrado establecer en estos 10 años y que, reitero, vaya en beneficio de los más pobres, que vaya justamente no a cobrar más impuestos a los pobres, sino vaya a cobrar impuestos a quienes más tienen, que vaya a permitir que a partir de ahí se genere más empleo, que a partir de ahí se genere más producción, que a partir de ahí podamos cumplir con el plan, apoyemos también para cumplir con el plan de las 325.000 viviendas que ha planteado el presidente Lenín Moreno, que se pueda concretar el tema de la minga agropecuaria a partir de la ley de pesca, de la ley para faenamiento, que también es fundamental, de la ley para el sector ganadero, que es otra de las leyes claves que requiere el país, de una eventual reforma a la ley de plusvalía, más no una derogatoria, porque el concepto de especulación de la tierra es un concepto que tiene que mantenerse de manera definitiva en nuestro país. Entonces yo creo que lo fundamental acá es que tenemos una línea completamente coherente de articulación con el presidente de la República, una línea que está claramente establecida, reitero, sobre esos principios, sobre esos logros que hemos tenido en estos 10 años. Una línea coherente con el presidente de la República significa que el legislativo, presidente de la Asamblea y presidente del Gobierno Nacional de la República del Ecuador están en contacto permanente y directo para hablar sobre los lineamientos que va a contener esta reforma económica o el programa económico, la proforma del 2017 al 2021 y las medidas de ajustes que se deberían tomar en el mes de septiembre. Sí, reitero. ¿Están en contacto directo y permanente? Estamos en permanente contacto. El presidente de la República ha tenido la gentileza no solamente de invitarme a mí, sino también al propio presidente de la Comisión de Presupuesto, al vicepresidente de la Asamblea, a algunas reuniones en donde efectivamente se han procesado ya los temas relacionados a la Proforma 2017, por ejemplo. Y en esa misma reunión le hemos planteado al presidente la necesidad de seguir haciendo esta coordinación, bajo el estricto respeto a la independencia de funciones, pero establecer esa condición fundamental de articulación y de coordinación, que creo que es clave para este momento que vive el país. Hemos vivido 2 años durísimos. 2 años durísimos para la economía del país. Por eso la expectativa de la gente en términos del programa económico. Es que lo que pasa es que usted lo que me está diciendo, señor presidente, y discúlpeme que insista, son mensajes interesantes, en el sentido, dice, dentro de nuestra línea política e ideológica no está el cargar impuestos a los pobres, sino a los que más tienen. ¿Qué significaría eso? ¿Que va a haber un incremento progresivo en el IVA dependiendo de los estratos socioeconómicos o un incremento en el impuesto a la renta para los que más tienen? ¿Pasa por ahí los lineamientos generales de la propuesta?
No, a ver, por donde pasa la propuesta en realidad es por lograr generar nuevamente una reactivación completa del sistema productivo nacional, en donde tenemos que generar los incentivos suficientes para que nuestra producción industrial, nuestra producción local, sea la que nos permita tener más dólares, traer más dólares al Ecuador. Nosotros tenemos que fortalecer la dolarización, nosotros tenemos que proteger la dolarización. La estabilidad económica del país depende obviamente de la dolarización y por lo tanto, si la estabilidad económica depende del fortalecimiento de la dolarización, nuestra democracia también depende de esa estabilidad, de estabilidad económica. Entonces tenemos que mirar todo aquello que nos permita, reitero, generar mayor cantidad de fuentes de empleo, mayor productividad, mayor incorporación del sector agrícola a una estructura que el presidente en su campaña, ¿no es cierto?, y dentro del plan del gobierno lo ha llamado la minga agropecuaria, una verdadera industrialización del sector agropecuario. Esos son los temas medulares, una reactivación completa del sector inmobiliario del país para generar nuevamente construcción, empleo y todo lo relacionado también al crédito para bienes inmuebles, para vivienda, para oficinas, etcétera. Creo que ahí están los grandes objetivos que tenemos como estructura política y creo que ahí están las grandes necesidades y las grandes prioridades que tiene el país. Empleo, producción, lucha contra la corrupción. Creo que esos tres elementos... Y fortalecimiento de la dolarización. Obviamente, cuando estamos hablando de empleo, de producción, estamos hablando de fortalecimiento de la dolarización. Ahora, pero hay un tema, es decir, a ver, el director nacional del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, tiene estudios que dice que existen en paraísos fiscales entre 30.000 y 36.000 millones de dólares, lo cual significaría entre el 30% o el 36% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Sí, que la ley que van a plantear para la repatriación de capitales significaría entonces que es un borrón y cuenta nueva y los que eludieron y evadieron impuestos puedan regresar esos capitales aquí de forma tranquila y no va a haber sanciones para nadie en beneficio de poder redistribuir la riqueza y pensar en los más pobres? ¿Eso es lo que me está diciendo? Pero, Carlos, bajo ningún punto de vista, yo creo que su planteamiento, sí, pero su planteamiento para la pregunta es bastante perverso, ¿no es cierto? Porque ya estamos asumiendo como que todo capital que está afuera es capital que ha evadido impuestos, ¿no es cierto? Entonces yo discrepo completamente con ese criterio. Estoy hablando de los paraísos fiscales. Sí, pero de los paraísos fiscales. De igual manera, ¿no es cierto? Pueden haber recursos de paraísos fiscales que no necesariamente hayan caído en ese ámbito de ilegalidad, ¿no es cierto?, alrededor de los impuestos. Pero eso va de la mano de la ley que estamos creando contra los paraísos fiscales para los funcionarios públicos actuales y futuros, ¿no es cierto? Lograr la repatriación de esos 30.000 millones de dólares creo que es fundamental para el país. Habrá que generar incentivos, por supuesto, pero bajo ningún punto de vista podemos dejar abierta la puerta para que ahí se nos meta plata del narcotráfico, del terrorismo o de cualquier acto o de los actos de corrupción que se pudieran haber cometido acá dentro del país. Entonces hay que ser muy meticulosos para que esa ley de repatriación de capitales también blinde al Ecuador, para que esos recursos que retornen sean recursos que salieron también lícitamente. Ahora, yo le hablé del poder político real que está en la Asamblea Nacional Legislativa, y le digo esto porque aquí están los votos para poder procesar toda reforma que mande por iniciativa del Ejecutivo. En ese sentido, ¿va a haber gobernabilidad en el país? Porque la gobernabilidad la va a medir la Asamblea Nacional Legislativa en la posición que tome la Asamblea Nacional Legislativa. Y usted va a jugar un rol importante ahí. Nosotros tenemos en el bloque tenemos un compromiso, podríamos decirlo así, un acuerdo tácito. Que consiste ¿no es cierto?, con la historia de nuestro país y con la historia del proceso que hemos venido construyendo en estos 10 años. Tenemos delimitada una cancha. Tenemos delimitado una cancha donde está esa unidad y el mantenimiento de ese bloque de los 74 asambleístas y que es efectivamente que no se vulnere ningún tipo de derechos de nuestros compatriotas en todos los procesos de elaboración de leyes y de reformas a leyes que se deban dar. Entonces, en esa perspectiva lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, para nosotros no es factible una derogatoria de la ley de plusvalía. Podríamos hablar de una reforma,
Podríamos hablar de una reforma que incentive, reitero, que reincentive nuevamente el aparato productivo inmobiliario. Por ejemplo, para nosotros es imposible hablar de una derogatoria de la ley de comunicación. Podríamos hablar de ciertas reformas, pero que tiendan efectivamente a fortalecer y a proteger los derechos de nuestros compatriotas a través del derecho a la libertad de expresión. Entonces, con estos dos ejemplos, lo que le quiero decir, Carlos, a usted y a la ciudadanía, es que nosotros somos un bloque que no está unido por conveniencias o por simplemente acuerdos o pactos coyunturales. Nosotros somos un bloque que nos debemos a un electorado, a un país, sobre la base de un proceso político que hemos venido construyendo. Y ese proceso político ahora tiene la oportunidad de cumplir un plan de gobierno con el presidente Lenín Moreno. Y nosotros como bloque tenemos que apoyar que se cumpla ese plan de gobierno. Y ese plan de gobierno va a requerir de leyes, va a requerir de reformas, va a requerir de aprobar la proforma presupuestaria tanto del año 2017 como la del 2018, 2019, etcétera. Y en ese sentido tenemos que ser completamente coherentes con la protección y la garantía del pleno ejercicio de sus derechos que ha establecido el proceso durante todo este tiempo. ¿Por qué convocó usted también a un diálogo? ¿Se reunió con empresarios en paralelo al diálogo que está manteniendo el presidente de la República o que inició el presidente de la República? Ahí daría la impresión que hay agendas por separados y no como proyecto político. Absolutamente es todo lo contrario. Lo que requeríamos es establecer también una institucionalidad para que las leyes no solamente caigan en la Asamblea, sino para que las leyes, los proyectos de ley y las reformas vayan llegando a la Asamblea también ya de manera consensuada y articulada con los asambleístas, para lograr la mayor cantidad de consensos alrededor de las mismas. Y acá tengamos un pleno conocimiento de cuáles son los beneficios que esas leyes nos van a traer a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, esa articulación que estamos haciendo del proceso de diálogo de la Asamblea Nacional con el proceso de diálogo que está llevando el Ejecutivo es muy clara, es completamente complementaria y nos ha permitido hasta el día de hoy canalizar varios temas, sobre todo con el sector productivo, que ya están en este momento cocinándose para venir también en la reforma o en la ley económica urgente que el presidente en cualquier momento enviará acá a la Asamblea. Pero reitero, dentro de este marco, ¿no es cierto?, que nos permita cumplir con un plan de gobierno que es el que ganó las elecciones y que obviamente esté acorde también a nuestro proceso político, que es obviamente el que también ha generado beneficios importantes para el país durante estos últimos 10 años. Usted, el vicepresidente de la Asamblea o la vicepresidenta de la Asamblea o los presidentes de las distintas comisiones legislativas, fundamentalmente de economía, tributaria y producción, ¿están participando en la construcción de este programa económico o de estas reformas de leyes, ya sea en la socialización con las mesas de diálogo o ya sea directamente con el gobierno nacional? En las mesas de diálogo que hemos estado armando acá en la Asamblea Nacional, vamos planteando los temas de reformas específicamente. Y eso lo que vamos haciendo es articulando también con la invitación que hemos tenido directamente por parte del presidente. Estamos incluso incorporados como invitados dentro, ya de manera formal y real, como invitados dentro de, por ejemplo, el Consejo Consultivo Productivo Tributario del Ejecutivo, donde estamos asistiendo y donde vamos teniendo esa relación permanente con los diferentes sectores productivos. Eso es fundamental, eso es medular, ¿no es cierto? Y yo creo que eso nos ha permitido, conjuntamente con el Ejecutivo y directamente con el Presidente de la República, pues tener este diálogo permanente que nos permitirá facilitar el tratamiento de la diferente normativa, como ahora nos está permitiendo facilitar el tratamiento, por ejemplo, de la proforma presupuestaria que deberemos aprobarla hasta el 2 de septiembre. El presidente Lenín Moreno está en constante diálogo con todos, pero movimientos, organizaciones políticas de la oposición están hablando de una consulta popular, están hablando de una eventual constituyente para una gran reforma del Estado y eventualmente incluso para eliminar la reelección de carácter indefinido. ¿Cuál va a ser la posición del bloque en relación a esos temas de reforma al Estado? ¿Usted ve la necesidad de plantear algún tipo de reforma en términos del Estado?
El Ecuador necesita empleo, el Ecuador necesita producción, el Ecuador necesita lucha contra la corrupción. ¿Sí? Cuidado, se confundan algunos personajes políticos. Aquí ganó el proceso de la Revolución Ciudadana, aquí ganó el plan de gobierno con nuestro binomio presidencial, el plan de gobierno presentado por Alianza País. Y en esa línea hay que ser completamente coherentes. Y nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Creo que eso es un tema fundamental que permanentemente lo venimos hablando con el presidente de la República. Y hay que mantener esa línea. Entonces aquí no es que ha ganado otro partido, ni que aquí también es la gran oportunidad para salirnos por alguna ventana, ¿no es cierto? Y generar y procesar un plan de gobierno que no es el que ganó en las elecciones. Aquí tenemos que ser coherentes dentro de esa perspectiva y reitero, ese es un tema fundamental que permanentemente lo tratamos con el presidente de la República. ¿Usted cree que ya el Estado está fortalecido en términos de institucionalidad como para no realizar determinados ajustes? Hay que seguir haciendo ajustes porque la democracia, la democracia la conforma la sociedad y la sociedad la conforman los hombres y mujeres. Pero en términos de reforma del Estado. Sí, pero a lo que me refiero, Carlos, en ese sentido es que tenemos por lo tanto, si una democracia está conformada por una sociedad, esa sociedad está permanentemente en movimiento y siempre será perfectible la institucionalidad del país. Pero ese perfeccionamiento de la institucionalidad del país jamás tiene que estar en desmedro de los derechos de proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de nuestros compatriotas. Entonces, cuidado por ahí, también vayamos a creer que hay que reformar la institucionalidad para nuevamente beneficiar a ciertos grupos políticos y económicos del país. ¿Eso incluye no eliminar entonces la posibilidad de una reelección indefinida? Mire, yo reitero, es un tema que tiene un tratamiento de hace 2 años. ¿Para qué nos metemos nosotros en el debate de la reforma, ¿no es cierto?, a la reelección indefinida? Cuando a los ecuatorianos y a las ecuatorianas lo que nos interesa en este momento es cómo nosotros procesamos mejores condiciones de empleo, de producción y de lucha contra la corrupción. Ese es el tema de fondo de este momento. Sí. Primero resolvamos esto y luego vamos a ver qué más necesita el país para fortalecer su institucionalidad. Yo creo que en realidad si nosotros nos metemos en temas que están desconectados de lo que realmente quieren los ciudadanos, en realidad estamos incumpliendo el mandato del pueblo ecuatoriano. Te he hablado recurrentemente de la lucha contra la corrupción. Pero la lucha contra la corrupción es por varias vías. El propio presidente de la República ha generado una iniciativa y ha generado una causa política, que es todo contra la corrupción. ¿Eso qué significa? Y le hablo también le hablo de forma particular, porque también soy miembro de un Frente de Transparencia. Dice, a ver, revisemos la institucionalidad, planteemos políticas públicas, pero también reformas legales a la institución y revisemos modelos de gestión. Ahí hay una reforma institucional también. El tema de Odebrecht visibilizó esa debilidad institucional, no solo en el Ecuador, en algunos países de Latinoamérica. Pero ¿por qué cerrarnos a eso? Pero no sé quién está cerrado a eso, Carlos. Yo por lo menos no estoy seguro que el bloque y el movimiento de la Alianza País y sus aliados no estamos cerrados a eso. Más bien hemos venido en una lucha permanente contra la corrupción. La reinstitucionalización del país no solamente pasó por hacer carreteras, Carlos. La reinstitucionalización del país pasó por enfrentar las mafias que tenía la policía dentro de su estructura. Pasó por enfrentar las mafias que tenía la educación del país, con un movimiento que simplemente había destruido la educación y el futuro de nuestro país. Pasó por destruir todas las mafias que tenía el sistema de salud. Pasó por destruir todas las mafias que tenía la estructura de educación superior en el país con universidades de garage. Entonces, definitivamente aquí estamos hablando de un proceso que se ha venido construyendo sobre la base de una institucionalidad que puede haber tenido, reitero, sus errores y haber tenido también sus descuidos en ciertos frentes, pero que bajo ningún punto de vista se puede decir que recién ahora estamos comenzando en la lucha contra la corrupción. No, aquí nos hemos jugado muchos hasta nuestra integridad física por reinstitucionalizar al país, por luchar contra la impunidad. Y eso hay que seguirlo haciendo, porque ese es un proceso que nunca termina, pero sí es un proceso que puede mejorar permanentemente. La Comisión de Fiscalización tendrá un rol distinto, porque se hablaba de la comisión que era una comisión de archivo y no de fiscalización, y eso repetido en algunos sectores de la ciudadanía. ¿Está consciente de esa percepción negativa en relación a ese tema, señor presidente? Y no hablo de esta asamblea, porque usted recién está ejerciendo el cargo de presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, pero no podemos ocultar esa realidad.
Pero tampoco... Pregunto qué rol va a jugar ahora, ¿no? Pero bueno, pero ya la pregunta yo creo que está contestada por los hechos que hemos venido por su viaje a Estados Unidos. No, por los hechos que hemos venido concretando actualmente. En 90 días hemos fiscalizado y hemos censurado a un Contralor General del Estado. O sea, primero un juicio político que lo hemos hecho en 90 días. Hemos procesado en la Comisión de Fiscalización la comparecencia ya de un Consejo de Participación, de un ex fiscal general de la Nación, de un actual fiscal. Vendrán nuevas comparecencias que determinarán si es que se requiere que esos procesos de fiscalización se profundicen con juicios políticos. Entonces tenemos en realidad una asamblea y sobre todo con hombres y mujeres del movimiento Alianza País que conforman la mayoría, por ejemplo, en la Comisión de Fiscalización, que también están haciendo su trabajo y también están comprometidos en esa lucha contra la corrupción. Pero reitero, no solamente enfoquemos el tema en la lucha contra la corrupción. El Ecuador necesita condiciones que mejoren el empleo y la producción. Eso es fundamental. Después de 2 años durísimos que vivimos en la economía del país, requerimos ahora fortalecer justamente nuestra economía, nuestra dolarización, que al mismo tiempo es generar la estabilidad de nuestra democracia. Pero, sin embargo de aquello, señor presidente, el día de hoy en la mañana se habló de una eventual solicitud de juicio político al Contralor subrogante, Pablo Celi. Ya el CAL se reunió, ha aprobado convocar al fiscal actual y a Pablo Celi. ¿Por qué un juicio político a Pablo Celi, Contralor subrogante? ¿Por haber declarado la auditoría de la deuda? En el año 2015 se hizo una reforma, una enmienda constitucional importante a una de las competencias que tenía la Contraloría General del Estado, y fue justamente alrededor de las auditorías de gestión, que más allá de causar el ruido que se había planteado, los rumores para hechos de corrupción, etcétera, ¿no es cierto? Era una competencia en realidad que lo único que hacía era burocratizar el trabajo de la Contraloría. Ya no solamente le volvía juez de cuentas, sino también le volvía juez de gestión a la Contraloría. Para eso obviamente hay otros organismos, como el propio Consejo de Participación, que tiene una instancia también de prevención y de lucha contra la corrupción, por mencionar uno de ellos. La propia Asamblea Nacional. No es la Contraloría la llamada a ser ese juez de gestión. La Contraloría en el mundo entero es la llamada a ser juez de cuentas. Entonces, el juez de cuentas tiene que revisar cómo se utilizan los recursos públicos de las diferentes instituciones del Estado y cómo los funcionarios son o no responsables del buen uso o del mal uso de esos recursos. Entonces, el Contralor lo que ha señalado es que va a iniciar una auditoría de gestión de la deuda. Auditoría de gestión. Si esa no es una competencia del Contralor General del Estado. ¿Y esa es una causal de juicio político? Por lo tanto, estaría incumpliendo sus funciones. Estaría arrogándose funciones que no le corresponden. Y eso es lo que quiere saber efectivamente el bloque de Alianza País, y eso es lo que tiene que responder el señor Contralor en la Comisión de Fiscalización, sin perdernos obviamente de los otros temas, porque de igual manera se le está llamando al fiscal general de la Nación para que actualice la información alrededor de las investigaciones del caso Odebrecht y del caso Petroecuador. Esa es la línea que estamos siguiendo, Carlos, dentro del bloque y dentro de la Asamblea Nacional. Una línea que efectivamente vaya en paralelo y equilibrando la gestión de fiscalización y la gestión de legislación. Usted está asumiendo, y de forma recurrente me ha venido diciendo, lo que tenemos que preocuparnos es de la producción, del empleo, del desarrollo del Ecuador, del fortalecimiento de la dolarización. ¿Se está posicionando como el hombre sereno y prudente de Alianza País, que hay que poner el pie en el embrague, desacelerar y decir, preocupémonos por lo importante y dejémonos de ruido político? En realidad estoy cumpliendo con mi rol, Carlos. Estoy cumpliendo con mi rol de asambleísta nacional, electo por más de 3 millones de compatriotas, como presidente de la Asamblea Nacional, también electo por cerca de 77 asambleístas, y obviamente ese es mi rol. Mi rol en este momento también es político. Por supuesto. Y como político debe tener su agenda. ¿El 2021, por ejemplo, sería parte de su agenda? Mi agenda es la agenda de los compatriotas, reitero, que votaron por mí, y la agenda de un movimiento y de un bloque. Esa es mi agenda.
Yo no tengo otra agenda individual que no esté mirando los lineamientos efectivamente de una estructura política a la que yo me debo y por la cual trabajaré permanentemente en la perspectiva de que en la medida que efectivamente cumpla con esos objetivos que nos hemos planteado durante estos últimos 10 años. Ese es el objetivo central, Carlos. Aquí, reitero, para nosotros el objetivo no solamente es el 2021, el objetivo es el 2019. El 2019 tenemos elecciones. Yo no hablo de Alianza País, señor presidente, yo hablo de usted. Sí, pero es que mi pregunta fue clara, sí, pero yo hablo de usted. En mi rol de asambleísta por el movimiento político Alianza País, yo no puedo desmarcarme y hablar a título personal. Yo tengo que hablar sobre mi condición también de militante de un movimiento político. Sí, pero el expresidente Correa habla a título personal. Si es que no rectifican, yo me desafilio de Alianza País e invita a armar otro movimiento. ¿En qué condiciones usted se desafiliaría del movimiento Alianza País? Yo no encuentro condiciones en este momento para que una situación de esa naturaleza se pueda dar. Más bien yo estoy pensando en este momento en cómo fortalecer Alianza País. Y fortalecer Alianza País, reitero, es cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano en 3 temas específicos: generar empleo, producción y lucha contra la corrupción. Creo que no hay dónde perderse. ¿Se da cuenta, Carlos, que sí tiene en su agenda? Pero eso es la Perdón, agenda me parece ciudadana. bien. Si esos son los puntos de su agenda, me parece bien. Pero es la agenda que la ciudadanía quiere y la agenda que también está planteada por el propio movimiento Alianza País. Busca diferenciarse mucho, entonces, en esta coyuntura durísima de la política ecuatoriana. Porque el problema del ruido interno de Alianza País le está haciendo y le está pasando factura a la economía. Yo no sé si usted coincida conmigo. No, yo creo que los ecuatorianos y las ecuatorianas están pendientes de cómo resolvemos los temas económicos de nuestro país y de esta coyuntura específicamente. Y en eso nosotros tenemos que profundizar el debate, tenemos que ser creativos, tenemos que ser imaginativos y tenemos que ser además tener la capacidad muy amplia de receptar los criterios de los diferentes sectores productivos, laborales y sociales del Ecuador. Ese es nuestro gran rol aquí. Si a partir de ahí nosotros podemos lograr la mayor cantidad de consensos que nos permitan, reitero, generar la mayor estabilidad económica, estamos generando la mayor estabilidad democrática. Ese es nuestro principal objetivo. Ahora, ¿cómo pensar? Porque hay mensajes contradictorios. Y perdóneme, señor presidente, que insista, y estoy hablando de política, y por eso le pregunto, usted es el principal líder del tema político en el país por ser presidente de la Asamblea, de lo que está pasando. Por un lado, la canciller de la República va a Lima y respalda al gobierno venezolano. Y por otro lado, el presidente de la República habla de presos políticos, hasta el punto que Lilian Tintori le agradece. ¿Cómo se procesa esa diferencia o cuál es el propósito y el mensaje que hay detrás de todo eso? Bueno, todos tenemos que estar preocupados y sobre todo tenemos que ser solidarios con las personas que han fallecido en Venezuela, ¿no? Pero bajo ningún punto de vista podemos atribuir a esas personas que han fallecido a una responsabilidad exclusiva del gobierno del presidente Maduro. Ahí hay otras personas que han fallecido también, ¿no es cierto?, que tienen también fuertes implicaciones sectores de la oposición. Pero a nosotros, y aquí en esta condición de asambleísta, mi criterio es que a nosotros no nos corresponde involucrarnos y tomar opinión directa, ¿no es cierto?, sobre... Hubo una resolución de parte de la Asamblea en algún momento. Sí, pero obviamente fue una resolución con relación específica a una situación que se dio con asambleístas de otro país en concreto, esa condición de asambleístas. Pero reitero, nosotros yo creo completamente en la autodeterminación de los pueblos y esa autodeterminación también implica una soberanía que tiene que ser respetada, Entonces, más allá de las preocupaciones que podamos tener por todos los acontecimientos que se están dando en Venezuela, por cómo una oposición irracional arremete también violentamente no contra una estructura gubernamental, sino contra un pueblo, ¿no es cierto?, eso también tiene que ser planteado. Pero más allá de esos criterios, hay que ser muy respetuosos de esa autodeterminación y de esa soberanía que tiene Venezuela, ¿no? Y sus actores ya sean gubernamentales o sus actores de la oposición.
Me quedan apenas, si no me equivoco, 6 minutos y no quiero... ¿Cuánto me dicen? Sí, 6 minutos. Y no quiero ir terminando esta entrevista sin preguntarle su apreciación sobre el comentario del fiscal general del Estado en relación, ojalá también que nos ayuden a la repatriación o a la extradición de Pedro Delgado y de los Isaías. Sí, esa ha sido una lucha permanente mía desde que fui ministro del Interior. Si mal no recuerdo, a veces las coyunturas y toda esta vorágine de la comunicación por redes sociales nos hace olvidar algunos hechos que en la historia se presentaron. Nosotros logramos, en el año 2013, logramos que nuevamente Interpol ponga difusión roja sobre los hermanos de Isaías, pero sin embargo por el poder económico que ellos tienen, seguramente, y todos los abogados que contrataron, ellos lograron que Interpol a pocos días, a pocas semanas, nuevamente se baje esa alerta y esa difusión roja de Interpol. Nosotros inmediatamente retomamos el trabajo desde el Ministerio del Interior y logramos que esa difusión roja esté para los hermanos de Isaías, esa difusión roja esté para Interpol. Es una difusión roja que obviamente no está pública, pero está para las policías. Logramos que el señor Delgado esté con difusión roja también de Interpol. Así es, y hay que seguir trabajando, y desde la Asamblea nosotros tenemos también que exhortar a las instancias, ya sean legislativas de otros países, en este caso de Estados Unidos específicamente, para que también dé un seguimiento a cómo van estos procesos de deportación. Nosotros hemos sido, podríamos decirlo de alguna manera, hemos tenido una muy buena relación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Nosotros lo que le pedimos a Estados Unidos es que tengamos esa misma buena relación que tenemos en la lucha contra el narcotráfico, tengamos en la lucha contra la corrupción. Y que Estados Unidos nuevamente envíe para que en la justicia esas personas que están, les deporte, les extradite, les envíen nuevamente al Ecuador para que esas personas rindan cuentas a la justicia ecuatoriana. Simetría. Nosotros mandamos a los Estados Unidos a los que capturamos acá, ellos no nos envían. Desde la presidencia de la Asamblea, ¿cómo hacer para poder rescatar ese equilibrio? Porque ahí evidentemente hay un desequilibrio. Y casualmente a usted le dicen, ya que fue a ver a Carlos Pareja Yanuseli, ¿por qué no se trae también a los Isaías y a Pedro Delgado? Usted está consciente de la carga política que tiene eso contra usted, ¿no? Por supuesto, yo no tendré ningún reparo ni ningún problema en que cualquier otra persona que tenga que rendirle cuentas al Ecuador, nosotros podamos facilitar ese retorno para que le rinda cuentas a la justicia del Ecuador. Nosotros estamos aquí para que efectivamente los ecuatorianos que tienen derecho a la verdad, derecho a luchar contra la impunidad, efectivamente nosotros coadyuvemos para que esos hechos y esos derechos específicos de nuestros compatriotas se cumplan. Así que toda la apertura para apoyarle al señor fiscal en esas extradiciones y en esas deportaciones que requiere el país. Señor presidente, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y producto de su agenda hemos tenido que venir a su despacho para poder realizar esta entrevista en temas de interés que la ciudadanía quería escuchar de su propia boca. Bueno, aquí siempre hay buen aire, hay aire más político y bienvenido siempre acá, Carlos. Su mensaje último, por favor. Aquí estamos por nuestros compatriotas, nosotros no les vamos a defraudar, estamos jugándonos también el todo por el todo en esta asamblea y obviamente nuestra prioridad es proteger sus derechos para que ustedes los puedan ejercer libremente y nuestras prioridades en materia legislativa y de fiscalización son generar las condiciones para que exista más empleo, mayor productividad, fortalecer la dolarización y por supuesto luchar contra la corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Me llamó la atención que no se dirigió a los miembros de Alianza País. Bueno, ellos saben, a ellos todos los temas siempre los vamos resolviendo al interior de nuestro movimiento. Eso creo que es también otro elemento fundamental para fortalecer nuestro proceso político, que los temas serios y complejos, críticos, los más delicados, efectivamente los debatamos casa adentro. Tiene más presente la presidencia de la Asamblea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Carlos. Bueno, esto fue Pulso Político. Soy Carlos Rabascal. Nosotros, como siempre, le damos los insumos para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Yo los espero el día de mañana en Pensamiento Crítico, en su medio público, Ecuador TV.